Bueno, conocida la historia, ahora sí vamos. Y cuéntenos la reacción de los estudiantes cuando usted tiene que tocar el tema. Bueno, en realidad digo de los estudiantes como de cualquier persona, porque uno en su imaginario cree que Berlín estaba entre las dos fronteras. Claro. Por un lado, Berlín, la ciudad de Berlín es una ciudad encerrada, la Berlín occidental, la Berlín, digamos, capitalista está encerrada en ese mundo comunista. Pero yo quería comentarle algo, Carlos. Sí. Hoy, cuando uno enseña esto, para los chicos es totalmente irrelevante, no interesa, ¿no? Fue fundamental, cuando ¿no? yo fui a la universidad, a mí me tocó el último año de la facultad, fue el año 89, y todavía estudié la Guerra Fría, y cuando estaba terminando el año, se cae el muro y nos descoloca todo. ¿Y usted había todo. conocido, además, en el intercambio del colegio alemán? No, a mí no me tocó conocer, no. Mi hermano estaba en ese momento y él estuvo ahí y me trajo el pedazo de muro, pero independientemente de eso, los que vivimos la generación de la Guerra Fría así tan marcada, para nosotros fue un golpe, fue cambiar la estructura mental. Hoy día los jóvenes, el muro, ¿qué es eso? No sé qué piensa Enrique, que es una generación menos que yo. Y dos menos que yo. Bueno, sí, él era estudiante cuando yo soy profesora. Yo tenía 8 años. ¿Ve? Sin embargo, como liberal empedernido, me conmueve todavía el hecho de que se haya producido esa caída. Sin embargo, es bueno destacar, ya que estamos haciendo estas precisiones históricas para ilustrar a muchas personas, que la trascendencia del derrumbe de este muro no fue un hecho aislado. Lo que pasa es que ese mismo año, 1989, se llevaron a cabo movilizaciones y protestas a nivel mundial, especialmente en Europa, pero con seguridad que el hecho de que se haya llevado a cabo este suceso en Alemania, en Berlín Occidental, estaba la frontera que no solamente se convertía en una división entre estas dos Alemanias, con ese invento muy curioso de la República Democrática Alemania, que no respetaba en absoluto la democracia, pero esa frontera, esta línea divisoria, permitía también que se advirtiera con absoluta claridad dos proyectos de vida en común que estaban siendo defendidos en ese momento por Estados Unidos y los aliados occidentales y por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero esto, ya que estamos en los prolegómenos, no hubiese sido posible también desde mi punto de vista sin Gorbachev. Claro. 4 o 5 años antes, desnuda los problemas de la Unión Soviética, dice, señores, hay que hacer una perestroika y hay que hacer un glasnost, es decir, transparencia. Antes, ¿no? Y antes de eso viene la denuncia de la nomenclatura famosa, que eran los privilegios de la Unión Soviética y los privilegiados que gobiernan, que se han caracterizado en todos estos gobiernos despóticos, los privilegios de los que gobiernan, ¿no es cierto? Entonces, Gorbachev también es importante. No, es fundamental, ¿no? Porque Gorbachev es un hombre que no es de la Revolución Rusa. Hasta Andropov, ¿no? Chernenko, Andropov, ellos venían de la Revolución Rusa. Andropov había sido presidente de la KGB, que para entenderlo, la KGB es como la CIA y el FBI juntos. En Estados Unidos están separados, ahí son juntos, y ellos ya habían advertido los serios problemas que estaba viviendo la Unión Soviética. Altísimo consumo de alcohol entre los jóvenes, fábricas de vodkas clandestinas, y para ellos el hecho de que su juventud estuviera consumiendo tanto alcohol era una manera de mostrar la depresión y la frustración, ¿no? Y finalmente la Unión Soviética era un país del tercer mundo con imagen de primer mundo, ¿no? Sin capacidad, con bomba atómica, sin avances tecnológicos. Era un país del tercer mundo, pero con bomba atómica. Si bien es cierto, aprovechando que están destacando el papel que cumplió Gorbachev, él tenía la voluntad de realizar reformas que posibilitaran que esa sociedad no advirtiera de manera brutal todos esos efectos negativos del proyecto de vida que ellos amparaban. Pero contrariamente a lo que alguien podría sostener, si eso pensaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una línea similar tendría que haber seguido la serie de gobernantes que tuvo la República Democrática Alemania. No obstante, eso no sucedía, porque quien estaba al mando de esa república era Honecker, quien había ocupado las principales funciones de seguridad
y sobresalió además por tener una línea absolutamente rígida. Él celebraba cada vez que los guardianes del muro eliminaban a las personas que trataban de cruzar esa frontera, y no solo eso, sino que estableció una serie de incentivos que tenían el propósito de multiplicar las muertes, porque se convertían en una conquista, un gran logro frente a la República Federal de Alemania. O sea, pero también podemos ver un Lech Walesa en Polonia, ¿no? O sea, también, sí, por supuesto. Lech Walesa en los 80, seguro, el sindicato católico, la llegada incluso a... Sin Karol Wojtyła, ¿no? Claro, la llegada al poder ya fue la frutillita, pero lo de Walesa, lo de... Solidarnosc. Exactamente, ahí en ese astillero, es increíble que un hombre, por un pleito de un astillero, o sea, de una fábrica, un electricista, un sindicato, pero él era católico, ¿no? Entonces venía con otra Polonia, lucha, pues, ¿no? Polonia era un país comunista católico, tremendamente católico, pero además con un tipo que tiene la decisión de hacer otra vez este asunto de las revoluciones pacíficas. Por eso le digo, ahí está Lech Walesa. La llegada al papado de Karol Wojtyła, Juan Pablo II, es fundamental para allanar el camino. La llegada al poder de Gorbachev, la apertura de Hungría, Bulgaria. Hungría es la primera que se abre, y se abre con Austria, ¿no? La frontera húngara es una frontera con Austria. El mismo imperio. El antiguo imperio. Y miles de alemanes orientales empiezan a salir por ese lado. Están saliendo antes de, digamos, durante todo el 89, antes de noviembre. El levantamiento de Tiananmen en China también es fundamental también, ¿no? En junio del mismo año 89. En junio van a Solidarnosc en Polonia, y antes, en marzo, el 15% de los escaños que se reconocían en el Parlamento soviético fue ganado por los independientes. Eso se convirtió igualmente en una bofetada a los que todavía estaban defendiendo esa manera de vivir. Yo creo que la caída del muro es el fin, es la consecuencia de una serie de reformas a lo largo de toda la década del 80, que empiezan con Walesa, que empiezan con Karol Wojtyła, con todas las reformas en Hungría, Tiananmen, y el mismo Gorbachev, ¿no? Que va a abrirse los tratados de acabar con las armas destructivas que firman Gorbachev, la ida de Gorbachev a los Estados Unidos. O sea, creo que los 80 son fundamentales para que la década termine con la caída del muro. La gente se pregunta, hoy día yo conversaba y decía que íbamos a hacer, ¿por qué se dividieron Alemania? Bueno, pero es importante eso también, que es un tema... ¿Por qué se dividieron Alemania? Porque habían cuatro zonas de ocupación. O 4 zonas de ocupación. Bueno, es importante. Mire usted, yo siempre pongo en el examen. ¿Cuándo firmó la paz Alemania con los aliados? Y es en 1990. La guerra, el cese al fuego es en 1945, abril, la muerte de Hitler, la caída de Japón, que es fundamental, porque sin la caída de Japón, la Unión Soviética no le había declarado la guerra a Japón, se la declara después de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Había una presión para que la Unión Soviética le declare la guerra a Japón, pero bueno, termina la guerra, lo que no significa la paz. Los 4 aliados ocupan las zonas que ellos habían liberado. En realidad los soviéticos llegaron a Berlín, y como los soviéticos llegaron a Berlín, ese territorio era soviético. Los aliados occidentales, que estaban unificados bajo el mando único y la dirección de los Estados Unidos, después del desembarco en Normandía en el 44, llegan y liberan, digamos, la zona oeste de Alemania, los soviéticos la zona este. Y finalmente los tratados de Yalta, ¿no? Ya habían establecido, el que libera una zona, domina esa zona. Por eso es que los soviéticos dominan Polonia, la Estonia, Lituania, Polonia, la mitad de Alemania, lo que era Checoslovaquia, Hungría. Bueno, no, Yugoslavia se libera a sí misma. Claro, Tito. Por lo tanto los soviéticos no entran a dominar. A tal punto que es el tercer, pero Rumania el tercer mundo, ¿no? Es Rumania sí, una Bulgaria posición sí, comunista, pero no soviética. Bulgaria sí, incluso en 1947 todavía se están disputando el dominio de Grecia, que lo domina finalmente los Estados Unidos. Pero lo importante es que las 2 grandes superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, unidos a Gran Bretaña y Francia, liberan a Alemania, y por eso Alemania queda en 4 zonas de ocupación. Y lo que es importante, esas 3 zonas
la francesa, inglesa y americana deciden unificarse y van a crear una sola zona, y ahí es cuando se forma en realidad la República Federal de Alemania. Los soviéticos bloquean Berlín con el famoso bloqueo a Berlín que dura casi un año. Los americanos logran vencer ese bloqueo con el puente aéreo, que es un logro para fines de la década de los 40, porque no solamente, a veces la gente dice, un puente aéreo, ¿qué cuesta? Cuesta porque hay que construir aeropuertos de un lado y del otro, hay que alimentar. Comienzan a llevar alimentos deshidratados al Berlín que cercaban los soviéticos, ¿no? O sea, después del 48 y ya finalmente con el fin del bloqueo, ya quedan divididas dos Alemanias. ¿Y cuál es la razón del por qué se hace el muro? Porque hay una negativa primero de los comunistas. Dice, jamás se nos ha ocurrido, y al poco tiempo, en un día, más bien en una noche, decidieron levantar todo eso. Lo que pasa es que la historia... Claro, después se consolida de otra manera, claro, pero en una noche se frontera, hizo eso, ¿no? Es que la historia del muro de Berlín está marcada por las mentiras. Desde un comienzo, como se ha indicado, se negaba hasta el último instante claro, que se tenía ese plan. Sin embargo, ya se lo había estado elaborando. Y quien ya había información, además, en la Alemania Federal. Sí, en julio, ya hay conferencias de prensa en las que, de manera categórica... Adenauer, ¿no? Adenauer era canciller de la República Democrática, pero por el otro lado... El canciller viene a ser el presidente. No. El canciller es el primer ministro, y el primer ministro, y el presidente es presidente. Era Walter Ulbricht, quien por el otro lado negaba de modo rotundo que siquiera se hubiese considerado ese plan. No obstante, el 13 de agosto de 1961 es que empieza el levantamiento de manera muy rápida, mientras en el otro lado se estaba celebrando un festival de cine, no se habían tomado las medidas correspondientes. Sí se trató de obrar con rapidez, y así como fue importante la participación de Gorbachev al final, al comienzo fue fundamental lo que hizo el presidente Kennedy, porque si el presidente Kennedy hubiese tomado la decisión de reaccionar de manera violenta frente a un hecho indiscutiblemente injusto y sombrío, porque se estaba tratando de impedir el ejercicio de la libertad individual, porque las personas tenían ese derecho a poder ir al otro lado, y con ello se afectarían posteriormente otros derechos. Así que frente a un escenario y un futuro previsiblemente sombrío, Kennedy, junto con los otros aliados, podía haber tomado otra decisión, ¿no?, que desencadenaría hasta una tercera guerra mundial. Incluso no obstante, lo que él pidió era que Berlín Occidental no fuese objeto de ninguna agresión, y debido a ello, los de la República Democrática de Alemania fueron tan meticulosos y muy cuidadosos en jamás tocar un solo centímetro del lado de Berlín Occidental, pero sí construir todo este muro del lado de Berlín Oriental. Como se ve en el video, ¿no? Hasta la iglesia queda la puerta hacia un lado, digamos, ¿no? Pero y las familias quedaron divididas, y los barrios quedaron divididos, ¿no? El argumento, volviendo con el tema de las mentiras, es fabuloso, porque finalmente una de las grandes razones que se esgrimió para levantar el muro y toda esta cortina, todo este telón, fue que se estaba tratando de proteger a los alemanes de las amenazas fascistas. Claro, pues se le habló de una barrera de protección antifascista. Ese fue el primer argumento, sí. No, para el mundo occidental era el muro de la vergüenza, para el mundo comunista el muro antifascista, ¿no? Lo que buscaban, en resumen, era proteger a los ciudadanos de todas las confabulaciones y planes maléficos que venían del otro lado. Pero sin embargo, el mundo libre criticó las 24 horas de tardanza de los aliados, ¿no?, en tomar alguna acción. ¿No es cierto? El mundo libre, entre comillas, dice, no, aquí está mal esto no es correcto lo que está pasando. El mundo libre criticó esas 24 horas de tardanza, porque no fueron más. Pero de cualquier manera no tocaron ellos, la Alemania, el Berlín Occidental quedó, y como decía Enrique, durante esos 28 años era la muestra de un progreso frente a la pobreza, ¿no? Entonces ahí ya comenzó a hablarse de dos Alemanias que cuando cae el muro,
la gente se da cuenta que no era el dicho de dos Alemanias o no era una metáfora, no, había una Alemania próspera y rica y había una Alemania terriblemente pobre que además le costó a esta otra Alemania cualquier cantidad de plata, más o menos, y todavía no ha salido de la crisis y del trauma. Claro que dicen que hoy ya no hay diferencia, ¿no? O sea, ahora no hay ninguna diferencia, es más, los rusos están comprando prácticamente todo Berlín. Y la verdad que la caída del muro, como le decía, uno a veces lo ve desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, pero en realidad creo yo que es importante verlo desde la vida cotidiana de esa gente. Hay muchas películas, ¿no? Está el Bye Bye Lenin, que es una película célebre, que hay que verla para ver cómo se sintió la gente con la caída del muro. Porque usted decía, ellos dijeron que era una protección, pero era una división real, concreta. Cae eso y se acaba su mundo, se acaba esa seguridad. Mire, yo le decía a Carlos, mi hijo Diego vivió en 2 ocasiones en su intercambio en Alemania con una médica. Ella nació en el Berlín Libre antes de la guerra, vio el fin de la guerra, la construcción del muro, era católica. Como católica no le permitían tener el bachillerato, finalmente abrieron que los católicos terminen el bachillerato, le permitían solo hacer hasta el curso 10 y hacer una carrera técnica. Esta señora quería ser médica y como no le permitían hacer el bachillerato, no podía entrar a la universidad, por lo tanto se puso a estudiar una carrera técnica para trabajar en una farmacia. Trabaja en esa farmacia, el gobierno comunista decide abrir el bachillerato para los católicos, entra a ese programa y de ahí deciden abrir las escuelas de medicina para, digamos, los no pertenecientes al partido o que ni siquiera era de la Stasi, y entra a la escuela de medicina y se gradúa de médica. Como médica trabajó siempre en la República Oriental, en la Alemania Democrática. Y claro, al no ser miembro del partido, al no ser miembro de la Stasi, no tiene las posibilidades de crecer dentro del hospital. Ella fue médica y ella cuenta de que, claro, en esa Alemania no había tecnología, había que atender a los pacientes, a diagnosticarlos físicamente, pues no había cómo hacer análisis, y los análisis más difíciles los mandaban a la otra Alemania porque no tenían. Y finalmente esta señora, acostumbrada a eso, se cae el muro y viene la tecnología, ¿no? Entonces ella se siente desfasada porque vienen grandes cantidades de médicos de la otra Alemania y finalmente decide dejar el hospital y abrir su consulta personal en su casa porque muchos pacientes reclamaban a ese médico que los diagnosticaba por escucharlo, ¿no? Y ahora es una médica particular que trabaja en su casa porque mucha gente añora el médico, ¿no? No que usted llegue y le hagan 10.000 exámenes, tomografía, radiografía, ¿no? Sí. Entonces, ahí uno ve en la vida cotidiana cómo marca la caída del muro. Y no sé si tengo tiempo, pero rápidamente, la hermana de esta señora, ella no estudió nada porque no le permitieron, evidentemente, porque no, como al ser católica no le permitieron, y se especializó en arreglar cosas, arreglaba desde radio a muñecas, ¿no? Y tenía, mire usted qué paradoja de la historia, Enrique. Ella en la Alemania comunista tenía una pequeña tiendita donde arreglaba todo, ¿no? Incluso dice que venía gente de la otra Alemania, las muñecas rotas, porque en la otra Alemania consuma, no arregle, y arreglaba todo. Cae el muro y al haber sido ella una de las poquísimas trabajadoras libres, ¿no?, que no estaban en la lógica del Estado, nunca había aportado a la seguridad social porque no era una obrera del Estado. Viene, cae el muro, se unifican las Alemanias y queda ella en el limbo, ¿no? Claro, entonces usted ahí ve cómo en el mundo comunista ella era una excepción porque podía trabajar libremente, y cuando se unifican en ese nuevo mundo de la economía social del mercado, queda también desamparada. Ella pasa a ser nadie. Pasa a ser nadie porque no tenía todas esas tarjetas de afiliación. Y yo digo, esas son
lo que nos muestra que los muros, que la política afecta mucho más en esa vida cotidiana de lo que uno puede apreciar cuando estudia o cuando enseña estas cosas. Les pido un corte. Vale.